sos una persona que conoce y mucho de la justicia y del otro lado, ¿no? Del lado B de la justicia, que lo que tiene que ver con las negociaciones, con las distintas posiciones que tienen los magistrados, sobre todo por el paso en el Consejo de la Magistratura. ¿Esto no es una crítica solapada, no sé si tan solapada, a cómo viene funcionando la investigación en el marco del Ministerio Público, teniendo en cuenta que tienen que generar una secretaría que le aporte herramientas y que ayude y que coordine y que colabore, pero si hubiese funcionado bien no haría falta esta secretaría? A ver, yo tengo una visión más generalizada y muy crítica de cómo ha funcionado el Poder Judicial y la Procuración, en la persona de Gil Carbó precisamente. Yo ni siquiera le di acuerdo en el Senado. Convengamos que la sensación que la gente tiene es que tenemos una justicia lenta, cara y mala. Una justicia que ha venido teniendo una actuación donde ha demostrado que, por ejemplo, no puede investigar el poder o las causas como estas, donde el poder tiene interés. Convengamos que la concepción política del gobierno que se fue estaba más cerca de tener jueces del poder que jueces de la ley o de la Constitución. Y el mal funcionamiento de la justicia se debe mucho a esta concepción política que tenía el gobierno que se fue y a la complicidad que tuvo un sector del Poder Judicial en sentirse más cómodo actuando como jueces del poder que jueces de la ley. Bueno, yo creo que esto hay que cambiarlo. Ahora, particularmente lo que tiene que ver con la investigación del atentado y de la muerte del fiscal Nisman, vuelvo a esto, si hubiesen digamos, funcionado los mecanismos de investigación Claro de la justicia sí, como deberían, dudo que se hubiese pensado en crear una Secretaría de Estado para coayudar o seguramente. A ver, el análisis de estas dos causas, lo que también pone sobre el tapete y de manifiesto lo que vos decís, el mal funcionamiento de la justicia. Fíjate en Francia, hubo un atentado hace pocos días atrás, que tardaron 24 o 48 horas en descubrir quiénes habían sido los autores del atentado, de dónde provenían los que habían hecho el atentado. Es decir, ¿por qué la Argentina no puede aspirar a tener servicios de inteligencia, fuerzas de seguridad, poder judicial que nos permita a los argentinos conocer con cierta ligereza, con cierto grado de certeza, qué es lo que pasa cuando aparecen todo este tipo de acontecimientos, ¿no? Ahora, la creación, ¿no? Que en el ámbito del Ejecutivo, volvemos a recordar, el Ministerio de Justicia, y que seas vos la persona designada. De alguna manera, muchos lo leyeron casi como una provocación a Alejandra Gil Carbó, bajo su ámbito está la UFIAMIA, a quien has denunciado. Creo que una de las denuncias más complicadas ha sido la tuya. Digamos, es una lectura que supongo que habrás oído. Yo tengo una apreciación sobre la procuradora que la he hecho pública, la hice pública en el Senado cuando tratamos su pliego. Yo dije por qué no acompañaba su pliego. Ella había concurrido a una audiencia en el Senado cuando la interrogábamos sobre causas que eran sensibles al poder. Yo recuerdo publicidad oficial, en ese momento la ley de medios. Las respuestas de la procuradora siempre eran evasivas, no decía la opinión que tenía frente a esos temas. Se generó allí una discusión porque ella decía, yo voy a dar mi opinión en las causas. Digo, no, usted la tiene que dar ahora, porque usted no es juez, a usted no la pueden recusar por sus opiniones, porque el procurador defiende el interés general. Yo quiero que usted me diga cómo está viendo usted que defienden estas causas el interés general. Y eran respuestas evasivas. Yo por eso no acompañé su pedido de acuerdo. Luego, cuando llegó a la Procuración, ya tuvo una actitud mucho más militante a favor del gobierno. Integra una agrupación que se llama Justicia Legítima, que entre sus postulados está que cuando las leyes son aprobadas por amplias mayorías, no tiene por qué la justicia revisarlas. Es decir, ha tenido una actitud de mucha complacencia con el poder y muchas veces apartándose de lo que es su función, que es defender el interés público. Esto en líneas generales es lo que yo pienso. Pero a nivel personal, digo, porque te tengo justamente sentado a vos, que sos una de las personas que la denunció. Está bien, en una yo de las la denuncié por la designación, sí. ella hacía designación de fiscales en forma totalmente irregular. Sí. Los fiscales necesitan tener acuerdo del Senado, son designados para cumplir una determinada función en un determinado lugar. Ella llegó a la Procuración y empezó a designar fiscales ad hoc, desplazando a los fiscales naturales de las causas, normalmente de las causas donde se investigaba el poder. Campagnoli es el caso más emblemático de cuál ha sido la actitud de Gil Carbó frente a quienes investigaban al poder. Yo tengo una visión muy crítica de lo que ha sido su función. Y a mí que no me vengan con esto de que si se va Gil Carbó,
no se va a velar por las causas de lesa humanidad o por la causa donde están involucrados los derechos Vos humanos. sos de los que creés como el ministro de Justicia que es un obstáculo hoy Gil Carbó en la Procuración. Yo creo que es una mala procuradora. Es una mala procuradora. No es una procuradora que haya ejercido su función con equidistancia de las partes, con ecuanimidad, que tenga como interés fundamental defender el interés general. Muy por el contrario, todas sus actuaciones muestran su complicidad con el poder. Te recuerdo el caso de Campagnoli, aparta a un fiscal que casualmente estaba investigando a hombres muy sensibles, Lázaro Báez, por Pero ejemplo. aún así, digamos, ¿vos crees que tiene que irse por la vía del juicio político en caso que se demuestre el mal ejercicio No de hay sus legalmente funciones, otra manera de remover hoy a un procurador o a un juez de la Corte que no sea a través de un juicio político. Pero creo que cuando una persona llega, cualquiera sea, a cargos de tan alta investidura, más allá de los procedimientos legales para la remoción, exige que hagan un examen de conciencia de cómo han desempeñado el cargo y más allá de lo que ellos crean cómo han desempeñado el cargo, también tienen que ser sensibles a la opinión de la gente de lo que opina del desempeño de su función. Y Gil Carbó creo que este análisis debería hacerlo, debería recapacitar y tomar una decisión, ¿no? La Secretaría que va a estar a tu cargo va a seguir, digamos, las dos causas, decía, sensibles, tanto el atentado a la AMIA del 94 como la muerte de Nisman. Está por cumplirse un año y todavía no hay siquiera dictamen del fiscal para poder determinar, digamos, si se trató de un suicidio o un homicidio. O un suicidio inducido, que sería la otra posibilidad. Una tercera hipótesis, sí. En este caso te repito lo que le dije a otros colegas tuyos, amerita por una cuestión de respeto y de prudencia, que en este caso yo primero pueda hablar con quienes tienen a cargo la investigación. Seguramente ellos tendrán los motivos por qué han orientado la investigación como la han orientado, por qué han actuado como han actuado. Además que sirva también esta conversación para decirle que de manera alguna queremos entorpecer la investigación, sino muy por el contrario. Mira, hay actividades que se pueden hacer desde fuera del ámbito de la justicia y que a la justicia le sirven mucho. Recién te decía, disciplinando a las fuerzas de seguridad para que hagan lo que tienen que hacer y no embarren las causas, por ejemplo. Y yo recuerdo acá lo que fue la CONADEP. La CONADEP fue una comisión que creó el doctor Alfonsín que se dedicó a recolectar pruebas para poder demostrar los crímenes que se habían cometido durante la dictadura. Estas comisiones, yo no digo en este caso crear una comisión, digo, estas gestiones que se hacen por fuera del Poder Judicial no tienen el rigorismo procesal que tienen los actos judiciales y permite con mucha más flacidez, a lo mejor, llegar a temas, a casos o a personas que en un proceso no se llega. Lo equipararías a eso, digo, para que la gente digamos, trate para que de aporten entender. pruebas, digamos, Sí. ¿no? Y esas pruebas, yo recuerdo luego, todas las pruebas que aportó la CONADEP, no fueron pruebas indubitadas, sino que después esas personas fueron llamadas a los tribunales a ratificar sus testimonios, la propia justicia corroboró hechos que la CONADEP había descrito, es decir, ¿pero por qué lo hizo la CONADEP? Porque podía actuar fuera de un rigorismo procesal tan severo como tienen quienes investigan en las causas judiciales, ¿no? Y por último, rapidísimo, quería preguntarte si efectivamente había alguna decisión en el ámbito de la justicia respecto del archivo que hizo el juez Rafecas de la denuncia de Alberto Nisman, si van o están pensando en la posibilidad de aportar pruebas para un desarchivo o hacer, digamos, algún movimiento tendiente a revisar qué fue lo que pasó y la manera en la que se archivó. A ver, yo creo que Rafecas es un juez que nunca investigó el poder, ni siquiera a Vudú. Porque si alguno cree que Rafecas estaba investigando a Vudú, se equivoca como de acá a la China. Rafecas estaba encubriendo a Vudú. O sea que nunca investigó el poder. A mí no me extrañó la resolución que tomó Rafecas en este caso que vos decís. Creo que la entidad que la denuncia de Nisman tiene amerita a que la reanalicemos y agotemos todas las instancias para saber qué es lo que pasó. Sí, Maravilla, muchísimas gracias. No, un gusto para mí.